Bienvenidas, bienvenida a toda la comunidad de la fórmula Conexión Interna. Hoy vamos a tener que hablar de este tema de las personas paz, pero paz con S y no con Z. Vamos a tenerla a ella, a una amiga de la casa, a Aileen, que ya la tuvimos en otra oportunidad con otro tema, y esta vez vamos a hablar de las personas paz, altamente sensibles. Hola Aileen, ¿cómo estás? Bien, Gillo, ¿cómo estás? Yo te veo, pero no sé si vos me ves. No, no te veo. Seguramente, viste que acá en tu imagen hay una flechita hasta el micrófono. Ahí creo que va a agarrar. A ver, vamos a ver. Unas flechitas. Ajá, tengo unas estrellitas, unas flechitas que van así, una para allá, otra para acá. Hay un micrófono, hay una camarita y después hay una flechita tipo como el símbolo de reciclado. Justo ahí, claro, ahí está, ahí. Eso, Ah, perfecto. perfecto. Buenísimo. Bueno, es un teléfono nuevo, aclaro a todos, así que todavía lo estoy tratando de entender a todo esto. Claro, así que te vuelvas amiga de tu nuevo teléfono. Bueno, Eli, ¿te parece que empecemos de una? Estaba Claro. adelantando a las personas que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de las personas altamente sensibles. Así que paso directamente a tu presentación. Así, bueno, las personas ya te conocen, ya sos amiga de la casa. Sí. Ahí fue mi primera entrevista. Nada, así que estoy muy contenta de tenerla de nuevo para que nos hable de este tema muy interesante. Bueno, Bueno, gracias. empecemos con tu presentación. Hoy tenemos a Aileen Murillo, estudió antropología, tiene una licenciatura en psicología de la Universidad de Cambridge y posee un posgrado de la Universidad de Harvard. Es un honor para mí tenerte nuevamente, Aileen. Muchísimas gracias Gracias a para vos. compartir todo tu conocimiento y experiencia. Y mi primera pregunta sobre este tema sería la siguiente. ¿Qué son las personas paz y cómo las describirías? Bien. Bueno, para poder responderte a eso, vamos a hablar un poquito de dónde salió este término, personas altamente sensibles. Y más o menos en los años 1993 por ahí, en el 97 ella escribió su libro, aparece la doctora psicóloga Elaine Aron en Estados Unidos con su esposo Arthur Aron, que deciden empezar a investigar esto en las personas, esta alta sensibilidad. Entonces ellos comienzan a hacer sus investigaciones. En base a lo que van encontrando, ella escribe su libro y aparece este término, personas altamente sensibles, ¿no? Que también este concepto se conoce más formalmente como sensibilidad de procesamiento sensorial, SPS. A veces usamos esas siglas para esto. Pero en este caso, entonces aparece este término, personas altamente sensibles, personas paz, y se empieza a interesar el campo de la psicología en esta situación que está empezando a emerger. Lo que se empieza a encontrar es que las personas paz tienen una forma de percibir, de procesar el medio ambiente, información sensorial distinta a otras personas. Y se estima que hay un 15 a un 20% de la población que tienen esta característica, que viene a ser como un rasgo de la personalidad. Eh, Poco, se- ¿no? sí, Eh, sí, 15 sí. años. Se está 15 a 20%, sí. Y después les cuento un poquito, si, es más, lo puedo conversar un poquito ahora para que tengamos un poco de conocimiento de la cantidad de personas en una población que tienen distintas variaciones en la sensibilidad. Se estima, según estudios, que hay las personas que son de baja sensibilidad, o sea, sensibilidad sensorial, sensibilidad que tiene que ver con la luz, los sonidos, las texturas, etcétera, sería de baja sensibilidad de 25 a 35%, ¿no? Personas moderadamente sensibles, 40, 47%, y altamente sensibles se estima 20 a 35%, pero en realidad
es más como un 15 a 20%, decíamos, ¿no? De las personas altamente sensibles. Entonces, es como para explicarles un poquito el origen. Hay un libro que la doctora Aron escribió que se llama Personas altamente sensibles. Para aquellos que quieren aprender un poquito más de esto, se los recomiendo. Y van a encontrar un test ahí también, y el test también está online, así que lo pueden encontrar también. Después les cuento más de eso. Bueno, las personas altamente sensibles nacen ya sensibles, porque hay que entender que hay personas que a veces son sensibles, pero que pueden tener más que ver con una situación de trauma también. A veces las personas que han vivido situaciones traumáticas suelen quedar más sensibles a ciertos estímulos, ¿no? Pero hay que diferenciar que las personas altamente sensibles nacen de esta forma y suele ya haber una genética que predispone a esto, ¿sí? Ahora se está debatiendo un poquito si va a ser incluida como una neurodivergencia, ¿no? Como puede ser el autismo o personas con trastorno de atención, etcétera. Porque las neurodivergencias son aquellas personas que tienen el cableado del cerebro, por decirlo, distinto, es decir, que procesan, asimilan la información en forma diferente, ¿sí? Y aprenden en forma diferente. Entonces, estamos ahí muy cerca a ser incluidos, me incluyo porque yo también soy persona altamente sensible, estamos muy cerca a entrar dentro de la neurodivergencia, digamos, como dentro de ese concepto. Para explicarles un poquito más, les voy a contar, si quieren entonces, cuáles son las 4 características principales, ¿sí? De las personas altamente sensibles. Entonces, les cuento un poquito esto en base a lo que nos cuenta la doctora Elaine Aron, así que voy a estar mirando acá un poquito en base a ella, ¿no? A lo que ella nos cuenta. Ella tiene un término que se llama D de dedo, OES, ¿no? Que son siglas en inglés que corresponden a cada uno de estas 4 características principales, ¿sí? La primera es la profundidad de procesamiento, es decir, que las personas que son altamente sensibles tienen más tendencia a reflexionar más profundamente, más intensamente cualquier información, es como que son más minuciosos, más detallistas, por decirlo así, y les lleva más tiempo, entonces, procesar la información, ¿no? Sí. A veces son personas que debido a eso necesitan tiempo para tomar una decisión, no les gusta que las apuren, ¿no? Que ya tenés que decidir, no, porque necesitan el tiempo, o sea, les va a llevar más tiempo. O sea, recordemos que también esto tiene que ver con un sistema nervioso central más sensible y un cableado del cerebro que hace que tengamos justamente esto que tiene la neurodivergencia también, que nos lleva más tiempo procesar la información, lo hacemos en forma distinta, tenemos toda una sensibilidad especial al medio ambiente, a las texturas, a los sonidos, los colores, etcétera, y también unas neuronas espejo más activas, por eso que también tenemos un poco de esa empatía, ¿no? Que nos damos cuenta de las cosas, gestos y demás de los demás. Entonces, profundidad. Antes que sigas con las otras 3, ¿no? Sí. Con todo esto que decías que el cableado es diferente, como que se afina, ¿viste? Más la ¿tiene que ver igual con una evolución de nuestra especie humana? Digo, por ejemplo, antes, ¿no? Los Neandertal tenían la dentadura diferente, ¿no? Como eran más todos caninos, ¿no? Como serruchitos. Y luego en la evolución fue cambiando hasta nuestra mandíbula, nuestras facciones, todo. ¿Esto tiene que ver también un poco con la evolución humana? Es muy posible porque, te cuento, se ha detectado que también hay animales, como pueden ser los perros, los caballos, los gatos, que son también altamente sensibles, pero como una cuestión de supervivencia también, evolutiva dentro de esas razas. Así que también en el ser humano, ¿verdad? Y es muy interesante notar cómo, por ejemplo, los perros, ¿no es cierto? Vieron que, no sé si has visto vos también teniendo mascotas, como sé que tenés con los gatitos, que, por ejemplo, en el caso de los perros, ¿no? Que tienden a observar mucho al humano. El gato por ahí es más salvaje, no está tan domesticado todavía, pero el perro sí. Y hay una tendencia del perro a observar mucho
todo lo que hace el ser humano no se da cuenta, pero a veces uno dice, ay, ¿cómo puede ser que el perro ya sabía que yo venía, yo todavía ni había llegado? Bueno, pero ya hay una cuestión sensorial muy intensa que hace que ya sepa que escuchó el sonido del auto o alguna cuestión sensorial que sabe que estás viniendo, o según cómo estás anímicamente, también los perritos se dan cuenta, el caballo también, por eso que se usa en equinoterapia y otras formas de terapia. Entonces, ¿te respondí a tu pregunta ahí? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, sigamos con la segunda característica. Tienen una alta saturación, o más bien se sobreestimulan muy rápidamente, ¿sí? Porque claro, al ser más, captan más, están observando todo, ¿no? La parte de los gestos, los movimientos, los olores, las texturas, los sabores, la intensidad de la luz, incluso el calor. Si hace mucho calor también somos más sensibles porque tal vez estamos sudando o tal vez ya nos estresa y hay todo un sobreestímulo incluso. Entonces hay una tendencia al sobreestímulo. Entonces, debido a que perciben demasiados estímulos, ruidos, luces, emociones, se sienten agobiados o fatigados más rápido que el promedio en ambientes intensos, ¿no? O sea, ¿cómo describirlo? Por ejemplo, una vez tuve un paciente también que tenía que salir con grupos de personas a explorar cosas en la naturaleza. Eran todos biólogos y tenían que hacer este trabajo. Pero esta persona en particular se sobreestimulaba ya por estar con un grupo de gente, ¿no? A escuchar a la gente hablar y que había que ir rápido y todo. Entonces, necesitaba poder tener un tiempo aparte a medida que iba con ellos, pero él no se había dado cuenta. Entonces, cuando me lo contaba, le empecé a explicar, mira, tratemos de ver si podés separarte del grupo en algunos momentos, cosa de vos tener momentos solo, ese shutdown, que a veces también les pasa a las personas con autismo, con Asperger's, que también necesitan como retirarse, ¿no? Porque hay un sobreestímulo, ¿sí? Bueno, si a alguna persona que está escuchando esto le ha pasado, que se observa que se sobreestimula más que otras personas, tal vez tenga algún rasgo de esto, ¿verdad? Bueno, la tercera es la intensa emotividad y empatía, o sea que experimentan las emociones, tanto positivas como negativas, con profundidad. Incluso el gesto, uno puede estar en una reunión, pero ya estás captando, ¿no? El gesto, la postura del cuerpo, inmediatamente es como algo muy natural que ya te das cuenta que esta persona está incómoda, por ejemplo. O, por ejemplo, si estás en una reunión y de pronto entra un rayito de luz por la ventana y ves que le pegan la cara a otra persona, enseguida te levantás y cerrás la cortina. Capaz que otra persona ni cuenta se dio que ese rayito de luz le estaba dando a esa persona, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces muy atentos siempre. Entonces, como decíamos antes, el sobreestímulo y todo esto, pero también esa intensa conexión con lo no verbal incluso de las personas y del ambiente. Entonces tienen una alta capacidad para sentir lo que otros sienten y suelen ser personas muy sensibles también a los gestos y todo esto que decíamos, ¿no? Incluso el tono de voz, todo lo que es no verbal, digamos. El cuarto, o la cuarta característica, es la sensibilidad sensorial aguda, es decir, que perciben sutilezas en el entorno, como decíamos, ese rayito de luz que entra, que otros pasan por alto, ¿no? Puede ser también olores, ¿no? Por ejemplo, cualquier olor que capaz le preguntas a otra persona, ¿oliste eso cuando pasamos por ahí? No, ni idea, yo no sentí nada. Bueno, y acá la persona paz lo va a sentir seguramente. También cambios sutiles de luces o incluso sonidos suaves. Es como que la parte sensorial está más agudizada, por decirlo así. Son personas también dentro de esta sensibilidad, que es la cuarta característica, sensibilidad sensorial, que se conmueven mucho ante la naturaleza, ante la música. Es como que les llega tan profundamente que a veces se emocionan, ¿no? A mí me pasa que a veces me invitan a ir a escuchar un concierto de música clásica y según quién me invita, voy, si no, no, porque hay personas que uno puede llorar y estás todo bien, te miran y no te dicen nada, pero otros que, oh, ¿qué pasa? Y un típico comentario a veces de aquellos que no entienden a las personas altamente sensibles es, oh, qué sensible que sos, ¿no? Pero ¿qué te pasa que todo te afecta? Bueno, como te lo dije,
como un rasgo negativo, ¿no? Exacto, como si fuera, claro, exacto. Entonces, cuando uno sabe que va a ir a un lugar, supongamos un concierto de música que te sensibiliza, bueno, hay que mirar con quién va uno, como cosa de sentirte cómoda, si te largas a Sí, llorar y totalmente. demás, ¿no? Puede pasar. También puede pasar, incluso recuerden que es algo innato, uno nace con este rasgo, digamos, de la personalidad. Entonces puede pasar incluso que como niños, han sido niños, o que ustedes observen a otros niños, que por ahí había una telaraña, ¿no? En el caminito, y este niño ve que hay una mariposita que acaba de caer en la telaraña, ¿no? Y este niño inmediatamente va y trata de remover esa mariposita con tanta sutileza y cuidado, y a cosa de dejar intacta la telaraña para la araña, pero salva a la mariposa y es una alegría enorme. Y capaz que los otros chicos pasaban por ahí, pisaban la telaraña, ningún chico se dio cuenta. Pero este niño, sí, ¿sí? Sí. Entonces, o aquel niño que también esto me pasó una vez en terapia, una persona que me contaba que cuando era chiquito iba caminando y vio que había una hermosa piedrita. Entonces él la recogió, pero después le dio pena porque dice que todo ese conjunto de piedritas iba a quedar solo. O sea que se iba a quedar sin este se iba a quedar solito de esa familia de piedritas y las piedritas iban a perder un miembro. O sea, muchos chicos pasan por alto, agarran la piedra, la tiran, ¿no es cierto? Este chico no notó sutilezas, ¿verdad? Del medio Sí, y ambiente. también creo que es las personas altamente sensibles ven vida, ¿no? Como por ejemplo, hay personas que es como una piedra, una piedra es algo que para ellos no se mueve, entonces no tiene vida, ¿no? Pero es como que logra apreciar la energía en movimiento Claro, de ese objeto, ¿no? claro, Eh, claro, claro, es me verdad. sucede, Porque me tienen, sucede, sí, te perdona, sucede. No, decime. que no, que me sucede que no puedo ser muy neutra, digamos, con este tema en específico. Bueno, vos sabés, y le compartimos también al público, de que Aileen tuve la fortuna de que sea mi terapeuta y me ha Una, ayudado mucho en muchos temas, me ha dado muchas herramientas y también pude detectar esto, ¿no? De ser una persona paz, una persona altamente sensible, que era, a mí me sucedía, bueno, me pasó antes de ayer, ¿no? No, lo traigo a la mesa, digamos, porque capaz que a otras personas les sucede, ¿no? De que, bueno, acá yo vivo donde hay muchas personas, ¿no? Es como, esta es mi casita, pero hay muchas personas alrededor y compartimos un patio en común. Entonces hay un perro que es como de todos, pero no es de nadie, digamos, ¿no? Y el medio que se hizo cargo una familia y no, pero está ahí, entonces tenía un problema en la garganta, ¿no? mm, Y mm, es como que yo sentía que venía durante el día, venía y me pedía ayuda, pero ajá, como que yo veía algo extraño, pero no sabía del todo, ¿no? Hasta que una persona se dio cuenta que había vomitado, y yo escuché, ¿no? Que había vomitado, y como que capaz que tenía un hueso atorado, qué sé yo. Entonces yo empecé a buscar la manera de poder ayudar a al la perra, ¿no? perrito, a perrita. Empecé, ¿cómo podemos hacer? Y podemos darle aceite de coco, ¿viste? Y yo Claro, empecé a mirar en mi entorno y todos ignoraban, como algunos con el celular, ¿no? Otros como, no, otros como, no, el aceite de coco es muy caro, no, pero esto, ¿no? Entonces yo me sentí como frustrada porque la claro, verdad es que no tenía en ese momento plata para pagar un veterinario, ¿no? Y que pueda venir y demás. Y como que todos medio como que ignoraban, ¿no? Y que me ha sucedido, digamos, en varias ocasiones, que lo que para mí es súper importante o de vital sí, para esto, para a los animales, ¿no? Ahora hablemos como de los animales como específicamente. Es como me ha pasado así con perros, con gatos, como hay que ayudarlo, busquemos la manera, ¿no? Como, bueno, claro. busquemos ayuda, qué sé yo. Pero el común denominador es como que, no, como bueno, es un perro, es un gato, es lo que hacen, ¿no? Y como, no, por favor. Tal cual, exacto. Es tal cual. ¿Cuánto lo siento? ¿Y qué pasó al final? No, al final le pudimos dar el aceite de coco porque insistí mucho.
Eh, Así que la chica, digamos, que medio que la tiene ahí como cuidándola, eh, se lo dio a ella, ¿no? Y se sintió mejor. Ah, cuánto me alegro, buenísimo. Sí, pero Qué bueno, yo tuve ahí un tema con eso porque después bueno, como, nada, me tuve que encerrar en mi casa, ¿no? Como que tuve que, como que centrarme otra vez en mí y Ujú, decir, bueno, no es mi responsabilidad porque no es un perro que adopté, hice claro, lo que pude con las herramientas que tenía, ¿no? sí, claro Entonces que como sí. tratar de calmarme y que, Sí. bueno, nada, tuve que pasar todo un día sola, digamos. Claro, viste, eso es un poco el shutdown, ¿no? Porque fue como mucho estímulo también para vos y la frustración de que los demás no te entendían. Sí, tal cual lo estás describiendo, ¿viste? Es así. Y es como que también cuando vienen las personas y dicen, ¿no? Como, bueno, pero ¿por qué te enojas? ¿O por qué estás así? ¿O qué te Claro, pasa? claro, Y es como, claro, es como una perra, ¿no? Es como, ¿cómo no? No claro, te van a dar cuenta, es un ser vivo, necesita ayuda, ¿cómo no? claro. Exacto, exacto, sí. Y creo que eso también te hace como estar más conectada con todos los seres, ¿verdad? Es como una Sí, conexión más profunda. Incluso si alguien te comenta algo que le ocurrió, capaz que, no sé, un tiempo atrás o ahora, siempre vas a tener esa conexión más profunda con ese ser, como desde un lugar de mayor entendimiento, particularmente a las emociones, ¿no? Que estás sintiendo. Sí, tal sí, cual. sí, totalmente, Eh, conectar desde ahí. claro. Sigo con las ¿Puedo preguntas, aclarar, Aileen, si te puedo parece. aclarar, puedo aclarar algo, Sí, algo, sí, Gigi? obvio. Quería hacer una pequeña distinción porque es importante, ¿no? Viste que hay personas empáticas, ¿ok? Esto es un poco distinto para no Ujú. confundirlo, ¿sí? Las personas empáticas no necesariamente nacen, porque esto acordate que es genético lo de las personas altamente sensibles. Entonces, la persona empática puede tener una característica, por ejemplo, de capaz ofenderse más rápido, ¿no? En vez de que el paz por ahí comprende mejor qué es lo que está pasando con esa persona, puede ver más, tal vez genuinamente, lo que ocurre, pero por ahí la persona empática casi como que tiene más a flor de piel las emociones, entonces tiende a ofenderse más rápido. Eh, También la persona empática aprende algunas de estas características en vez de nacer con ellas, a veces también a través de situaciones de trauma, entonces como que aprenden ciertos mecanismos de defensa que tienen que ver con esa, a ver, esa agudización, por decirlo, de captar estas situaciones, pero quiero aclarar que es distinto, digamos, ¿no? Son dos cosas para que se pueda entender un poquito más. También a veces me preguntan de la gente introvertida, sí, lo que pasa es que con la gente introvertida es más la cuestión social. Al introvertido le cuesta mucho a veces esa interacción social, ¿no? Dependiendo en el nivel de introversión que tenga, ¿sí? Entonces, es distinto, aunque hay mucha gente paz, que creo que es como un 70% de los paz son introvertidos, o sea, para darles una idea, ¿no? Pero no quiere decir que no haya extrovertidos que tengan también, que sean paz también, ¿sí? Para aclarar un poquito. Ujú, me Muy decía. bien. Mm, bueno, esto, hay varias cosas, digamos, me anoté muchas preguntas, Aileen. Hay algunas que las respondiste, pero bueno, como esto, ¿qué significa ser una persona altamente sensible y qué no significa? Más o menos esto es lo que estabas contándonos, ¿no? ¿Qué ocurre a nivel neurológico y emocional en una persona paz? Sí, bueno, viste que decíamos que puede entrar dentro de la categoría de neurodivergente, ¿no? Que son personas que cerebralmente están constituidas diferentes, ya que pueden aprender, captar y procesar la información en forma diferente. O sea, neurológicamente son distintos a lo típico, por decirlo así. Pero quiero aclarar que no es una enfermedad, no es una debilidad, no es nada de eso, ¿ok? Para que se entienda, simplemente una forma distinta, ¿sí? Sí. ¿Te respondo un poquito a eso o quieres un poquito más de información ahí? Eh,
sigo con las preguntas, porque más o menos es como la introducción que diste. Ok. ¿Por qué las personas paz se saturan más rápido también? Es por el sobreestímulo, ¿no? De ser tan sensible, Tal eh, cual, ¿no? tal cual. Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, y sobre esto también me gustaría como indagar un poquito más. Lo que yo había escrito es la alta sensibilidad es algo que se aprende o se nace, y vos decís que se nace así. Em, En este en caso, mi, ¿no? Más altamente sí, sensible. Sí. a mí algo que me ha sucedido es como, bueno, comprender desde que empecé a hacer terapia con vos y demás, como a hilar, ¿no? Las situaciones que por ahí me pasaban de niña, ¿no? Como esto de Claro, llorar como por una película de algo, o, ¿no? O frente a un hecho artístico, o frente, ¿no? Como que entenderlo así. Pero después de grande, cuando empecé a meditar, sí. eh, sentí como que todo se volvió un poco doble, ¿no? En cuestiones de sensibilidad, Ujú. porque quizás es como que se agudizó más mi oído, mi percepción, ¿no? Eso también podría ser como por, por diferentes prácticas que vayamos realizando, ya sea a nivel energético, espiritual, que Sí. podamos ir aprendiendo, digamos, de esa sensibilidad, como afinarla más. Sí, tiene sentido, porque vos fíjate que al estar haciendo más meditación, lo que está pasando es que vos te estás conectando más con vos misma, ¿sí? Entonces, a pesar de que, según qué meditación estés haciendo, ¿no? Pero supongamos que tu meditación sea en silencio, eh, aprendés como a no engancharte tanto con las emociones, con los pensamientos, y es como que empezás a conectarte más con tu esencia, ¿no? Con ese origen nuestro interno que es más espiritual, digamos, ¿no? Sí. Entonces, a medida que vas transcurriendo esa práctica, vas como poniéndote más en contacto con todo lo que tiene que ver con tu esencia, que tiene que ver también con lo que vos ya traes a este mundo, que es innato, o sea, esto es parte de lo que vos trajiste a este mundo, o sea, naciste con estas características. Entonces, yo creo que tiene que ver más con la práctica que uno haga, puede ser la meditación, el contacto con la naturaleza, esto de mirarse hacia adentro, como decía Jung, ¿no? Que es ahí Sí. donde uno despierta, que hace que vos te pongas más en sintonía con lo que naciste, digamos, con lo que ya viniste así, o viniste a hacer, pero ¿se entiende? Es como que yo creo que tal vez no sea tanto que se agudizó todo eso, sino que vos empezaste a reconocerlo más al hacer esas prácticas. Sí, totalmente. Creo que al hacer esta práctica, ¿no? De meditar es como que se te van cayendo más las caretas, por así decirlo, ¿no? Como Sí, todas las estructuras que vamos formando y muros, ¿no? Para protegernos, claro, como que nos vamos liberando y es verdad, vamos más a la esencia. Y qué claro, importante esto que decís sobre las emociones, porque eh, cuando no haces una práctica de este tipo, a veces las emociones abruman, ¿no? Al sentir tanto es como que te abruman, pero al poder meditar y volver al centro, ahí sí, reconocer las emociones y es como si fuesen nubes pasando, ¿no? Igual que los claro, pensamientos, como claro, entonces uno puede tener más la dirección hacia dónde dirijo esas emociones o simplemente sentirlas, no pasa nada, por más que uno tenga miedo, tal cual. sentirlas y ya no, es como que las Claro, liberás. claro, viste que hay una metáfora que dice que las emociones y los pensamientos, las emociones, son como nubecitas que van pasando, pero nosotros somos el cielo. Entonces, el cielo no cambia, o sea, vos no sos esas emociones, vos no sos esa nube. Entonces, todo lo que es emocional siempre es temporario, ¿sí? Entonces, siempre aconsejo que cuando uno está más vulnerable emocionalmente, por distintos motivos, a veces puede ser algo hormonal, como puede ser durante el periodo menstrual de una mujer o antes que venga, ¿no? Hay que observar eso también. Algunas personas también están más sensibles con la luna llena, les puede afectar también y cosas de este tipo. Hay que observar mucho. Pero sí, en esos momentos es verdad, uno está como más, ¿no? Sensible, pero te das cuenta que esa característica ya está ahí, digamos, ¿no? Sí.
Yo, Aileen, hago así con la cabeza, pero porque tengo acá el cuaderno de las anotaciones, pero te estoy prestando atención Sí, totalmente. y quería aclarar, perdón, ¿no? Yendo a esto un cachito más. Sí. Recuerden que las emociones no somos nosotros, son como las nubecitas y ustedes son el cielo, las pueden observar, ¿verdad? Y son como olas del mar, las emociones vienen y uno las siente es muy fuerte, y como los impulsos a veces también, pero van a ver que tiene un pico y después baja, ¿no? Después pasa un poco de tiempo, entonces cuando hay una emoción así muy fuerte, tengan esa paciencia de dejar que venga la ola, observen, permítanselo, pero va a pasar, o sea, es como una ola, ¿sí? Y así. Pero recuerden que no son la emoción, sino que la emoción es lo que está pasando, es esa nubecita. Ujú. Y hablando de las infancias, ¿no? Las infancias y los vínculos, ¿cómo vive una persona paz su infancia? Como una persona distinta. Sí, hay muchos chicos que se sienten distintos y a veces quedan más solitos, ¿no? Por ejemplo, puede pasar, porque no tienen la misma clase de juego a veces que los otros chicos, eh, o por ahí porque les lleva más tiempo procesar la broma con doble sentido o ese tipo de cosas, entonces quedan a veces como el raro o la rara, ¿no? Se los ve distintos, pero realmente es nada más que tienen otra forma de ser, ¿verdad? Otra forma de captar las cosas. Eh, Sí. Son aquellos que a veces por ahí no tienen muchos amigos, bueno, puede ser un extrovertido que ahí tal vez tenga más amigos, pero igual va a tener como un rasgo que los amigos también puede ser que hagan esas bromitas, qué sensible que sos y tal, ¿no? Entonces, como niño, el niño en sí se va a sentir como a veces distinto también y como solito, ¿no? Que los demás no lo entienden, o a veces puede ser que sea un niño que tiene pocos amigos, pero que esos amigos también son más, capaz tal vez más así, más sensibles, que lo pueden comprender y demás. Entonces yo creo que cuando hablamos de los niños es muy importante que los padres comprendan esto también, porque así Sí. pueden acompañar a ese niño, ¿viste? También. Incluso hay un test PAS para los niños. Yo después les voy a contar, haceme acordar que te dé el sitio para que los padres puedan mirar ahí también y detectar si el niño o la niña tiene ya esta característica, ¿no? Pero sería bueno que los padres puedan observar al niño y también acompañar en eso un poco, ¿no? En vez de decir, oh, qué sensible, ¿cuándo te vas a hacer fuerte? Sos un débil. No, qué lindo que salvaste a esta mariposita. Mirá qué bueno, ¿te gusta acá venir al arroyito? O sea, ese Por tipo ahí de me cosas. pasaba de que hablaba mucho lo sigo haciendo de hecho, hablar mucho con los animales, ¿no? Y con Mm, los insectos. Es como, por ejemplo, cuando veo unas arañas, es como, bueno, araña, yo no te mato, vos no me piques, y convivimos juntas. Y me ha pasado de, por ejemplo, cuando vivía en el valle, tuve una invasión de hormigas ajá. por el patio no donde daba a un viñedo. Entonces, Oh, cuando llego a mi casa, yo en ese tiempo vivía con una ex gestión, ¿no? Llego a mi casa y veo todo el pasillo negro, negro, oh, negro. Y digo, ¿qué es esto? Y cuando me voy acercando eran todas hormigas muertas oh, que esta persona le había puesto lavandina. ay, Y fue como, no, 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 fue como shock. un dolor tan grande y más porque yo las tuve que limpiar y yo no las había matado, ¿no? Claro, Bueno, claro. pasó ese día. Luego, no sé, al poco tiempo, ¿no? A los 2 días, una cosa así, yo estaba lavando los platos y por el cañito del agua, ¿no? Sí, De la canilla, empezaron a salir hormiguitas que venían del patio, ¿no? Que venían de mira, me afuera y muero, de dentro. Y yo dije, claro. ay, no, no, por favor, porque, ¿qué hago? ¿Viste? Como que me encontré. Y ante la desesperación misma de que no quería que sucediera lo mismo, agarré a una de las hormiguitas, que era como la primera que salió, digamos, de ahí, ¿no? Y la agarré acá en mi dedo, y ella me hacía con las antenitas así, Sí. conecté con ella, porque nos miramos y conectamos, y yo le dije, acá no están seguras, Vayan, váyanse. Sí. claro, Y la claro. volví a buscar, y Aileen, de verdad, te lo juro, esa hormiguita fue, habló con una con las antenitas, habló con la otra con las antenitas, y volvieron, por donde Oh, habían salido, volvieron. Y yo ahí me di cuenta que el humano puede conectar
con Sí, otras especies. claro. Capaz que no es que me entendieron literalmente las palabras, pero seguramente mi frecuencia, ¿no? Como mi vibración, Sí, así como váyanse. seguro que, Bueno, claro. entonces lo volví a intentar con las plantas, porque me encantan las plantas y es como también Sí, les hablo y todo. Y se habían llenado de piojitos, ¿no? Esto te hablo el año pasado. Se llenaban de piojitos y yo le puse de todo y volvían y volvían. Bueno, y en una encuentro una araña que estaba ah, acá en México. Entonces la mm, dibujo en las plantas a la araña y le digo como, exacto, hagamos un pacto. sí. Vos podés vivir acá, yo no te voy a molestar, no te voy a romper tu tela de araña ni nada, y vos encargate de los piojitos, vos podés comer los bichitos que quieran comer las plantas. Nunca más se me llenó de Oh, piojitos las qué plantas. bueno, ay, qué bueno, la Sí, araña te entendió bien, claro. sí, sí, y como que recreo en esto de que otras personas dirán como esta chiflada, ¿no? Que va a hablar con los bichos, pero siento que el humano es capaz de poderse conectar con Claro. diferentes especies, no importa el tamaño. Claro que sí. Me haces acordar, Gilla, una historia. Yo estaba en Harvard, en la Universidad de Harvard, y tenía un profesor, bueno, no voy a decir el nombre, por las dudas, a ver si me está escuchando. Bueno, él habla inglés nomás. Era de Inglaterra, pero estaba allá en Estados Unidos, ¿viste? Bueno, y empezó a presentar, imagínate Harvard, ¿viste? Todo Claro, dentro protocolar. de aulas de lectura, ¿viste? Todo muy formal, lleno de estudiantes. Bueno, yo estaba sentada atrás de todo. Bueno, y él empieza que sí, que había escrito un libro, viste, de cómo los pequeños, ya desde los 2 añitos, 3 añitos, pueden distinguir si yo le digo Dolly, que es muñeca, ¿no? Dolly, y si yo le digo palito, ¿no? Bueno, entonces él súper contento que había descubierto esto, ¿no? Y qué sé yo. Entonces yo levanto la mano y yo le digo, profesor, ¿sabe que mi perro hace lo mismo? Si yo le digo frisbee, va y agarra el frisbee. Si no, agarra el palito, ¿viste? Y todo, oh, desde ese día que no me miró más el profe, porque encima todos se largaron a reír, ¿viste? Oh, pero claro, yo había observado todo eso ya, y para mí era importante ver que un perrito también lo podía hacer, ¿viste? Pero Claro, claro, no era el lugar, parece, para decirlo. Pero claro. resulta que salió un artículo, lo vi el otro día en la BBC, que han descubierto que sí, que el perrito puede distinguir el vocabulario y todo eso. Entonces, era cierto, ¿viste? Se lo tendría que mandar a profesor al Sí, artículo. Pero esto le es para tendríamos que decir, mandar este video. tal cual, pero esto es para decir que capaz que otra persona no lo hubiera, no se hubiera dado cuenta de esa sutileza que un perro puede distinguir entre una palabra y otra, o tener esta cuestión de ir y decirlo como algo natural, porque para mí era normal decirlo. Otros capaz no se hubieran animado, pero, viste, es como que la persona altamente sensible lo que capta lo siente como una verdad. ¿Viste? Sí, Y sí, a veces totalmente. suelen ser como gente como Greta Thunberg, ¿viste? Que se meten por ahí mucho en activismo para el medio ambiente y todo esto, porque lo que ellos sienten es como una verdad, como una justicia, es como algo importante, ¿viste? Totalmente. Yo lo sentía, viste, con lo que te contaba del perro, lo sentía como una injusticia, como Claro, si claro, uno no hace nada al respecto de algo que cree sí, que es injusto, claro, eh, entonces está siendo parte de esa injusticia, ¿no? Es como la claro, justicia. claro, Y también, volviendo a esto de, de la sensibilidad de los insectos y todo, es como que también creo yo, ¿no? Que la persona altamente sensible trae actualmente como neurodivergente y como muchas palabras y etiquetas que podemos, ¿no? Dar al respecto, pero traen como enseñanzas milenarias como las que trajeron los budistas, ¿no? Que ellos no matan ni una cucaracha, porque dice todos los seres vivamos en armonía y en paz, ¿no? sí, Y sí, es sí. como Es traer así, en carne viva ese respeto, digo, por el sí, entorno. tal cual. Yo, ahora una confesión también, ¿no? Sí, Yo obvio. tengo un frasquito especial para sacar los bichos también, entonces no los mato, ¿viste? Si veo algún bichito, entonces vengo con el frasquito con sumo cuidado, ¿viste? Lo llevo afuera y, qué bueno, se salvó y está tranquilo ahí en el yuyito, ¿viste? Pero bueno, son sutilezas que a veces, ¿viste? No sabes con quién compartirlas porque es como vos decís, por ahí otros no te entienden y todo esto. Tal Pero cual. hay que entender que es algo que uno ya nace con esto, no es que
seas debilucho, estas cosas, ¿viste? No, nada que ver, al contrario, ¿no? Es una forma distinta de captar al mundo, totalmente distinta en ese aspecto. Y si querés también podemos hablar de las áreas que nos impactan, ¿no? Porque, por ejemplo, las texturas, suponete, ¿no? Puede ser algo apretado en la muñeca, o viste esos brazaletes, que te lo pones un ratito hermoso, pero ya te lo estás sacando porque te molesta, o la etiqueta de la remera, viste que ese tipo de cuestión, ¿no? Soy muy sensible a las texturas de la ropa, o ciertas lanas que son así como muy pinchudas, ya enseguida te lo sacás. Eso es un área, la piel, ¿no? El órgano es un órgano, el más grande de todos, la piel. Pero Los aromas también, ¿no? claro, por ejemplo, yo tengo una amiga que una vez vino y se puso acá en casa a pintarse las uñas, ¿viste? Entonces había un olor a ese esmalte, casi me descompongo. Claro. Hay que decir, mira, disculpa, pero si querés hacerlo afuera, te pongo en la mesita ahí. Pero es ese tipo de cuestión, ¿viste? Es muy sensible a los olores, muy. Y después también muy Sí, sensible a los sonidos. Por ahí pasa una moto, ¿viste? Y ya mucho ruido. Capaz que estaba otro ahí, como, ¿qué ruido? No escuché nada yo. O sea, claro. ¿viste? Ese tipo de O a cosas. la televisión fuerte, ¿no? Claro, tal cual. También los sabores, y quería también comentar, porque, viste, incluso con las hierbas, viste que es muy lindo comer en forma natural, yo también lo hago y me parece muy bien, pero incluso con las hierbas hay que tener cuidado también, porque hay ciertas plantitas que pueden causar alguna alergia. O sea, las personas altamente sensibles tal vez sean un poquito más propensas a alergias alimenticias, digamos, que tengan que ver con algo que ingerís también, ¿sí? No solo alergias de algo que te toca, te roza la piel, sino alergias del alimento que uno ingiere a veces también. Entonces, Sí. algo para otro. También acordate de las situaciones con las luces, ¿no? A mí me tocó ir a dar una presentación hace poco en un lugar que llegué y me sentí como un poco molesta, estaba como incómoda y no sabía bien por qué hasta que me di cuenta que había muchas luces blancas, así fuertes. Claro, Claro. una vez que bajaron las luces, que fue automático que lo hicieron después, no sabes cómo me alivié, era eso, muchas luces, Sí. ¿no? O, por ejemplo, la luz azul, esa que usan en las carnicerías a veces también puede ser que les moleste, o ir a lugares también muy llenos de gente. Por ejemplo, yo soy de elegir supermercados chiquitos, viste, que no hay mucha gente, que voy tranquila y sé dónde está todo, viste, ese tipo de cosas y que es más tranquilo. Entonces, los sonidos, la gente cuando habla muy fuerte, incluso cuando se te arriman muy de golpe, porque claro, al ser sensibles vos estás captando todo, los movimientos, los colores, los sonidos, también la parte emocional de la persona. Eh, Tal vez no lo interiorices tanto la parte emocional de la persona como el empático. El empático tiende a sentir la emoción del otro como si fuera de él, ¿viste? Se la pone acá adentro. En cambio, la persona altamente sensible la puede ver, pero no es tan personificado que uno se la traga a la emoción de la otra Claro. persona. Uy, hablando de esto, justo tenía una pregunta, a ver si la encuentro. Bueno, Em, Esto, ¿cómo diferenciar lo que siento yo de lo que absorbo del entorno? Justo, porque hablando de esto, bueno, estamos contando situaciones y anécdotas, ¿no? Porque como las dos somos paz, podemos poner en la sí, mesa ahí la experiencia, sí, de que claro. a mí me sucedía, ¿no? De que quería como expresarle algo a alguien, ¿no? Entonces cuando yo me sentaba y yo decía, bueno, le voy a hablar así, así, voy a decir esto, y ya lo tenía. No era algo muy grave, era como algo que tenía que expresar. Y cuando quería expresarlo, se me hacía un nudo en la garganta y era como, viste, como que no podía y me daban ganas de llorar. Y yo, no sabiendo todo esto que ahora sé, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo? Bueno, lo intentaba otra vez y otra vez pasaba lo mismo. Lo hablo con una amiga, con Lila, viste que Sí, Lila está muy conectada, ¿no? Con lo energético y todo, lo hablo con ella y me dijo, sí, y no pensaste que capaz que estás absorbiendo, sos como una esponjita, y en realidad esto que te sucede no es tuyo, sino que es de la otra persona. ujú, Y como que me cayó una ficha y dije, es ujú, verdad. Entonces ya sabiendo esto, me senté de nuevo con esa persona
Ajá. Lo hablé, es como que energéticamente puse, bueno, este es mi globito, yo ahora necesito decir esto, te lo digo, y Claro. después la otra persona le pasó esto de tener cerrada la garganta Mm, y que emocionalmente estaba, viste, como muy sensible, entonces yo ahí me di cuenta que, claro, esto no era mío, era de claro. esta persona, La ¿no? otra persona. Puede ser que tengas algo de empática también, que tienden a internalizarlo más como propio, ¿viste? Puede ser que tengas las dos Ujú. características, es también posible. Em, pero qué bueno que te diste cuenta, ¿no es cierto? Y cómo saber, mira, yo creo que tenemos que recordar que el cuerpo es un gran sabio, uno de los más grandes sabios, ¿verdad? Y el cuerpo, si vos empezás a observarlo y a sintonizarte con tu respiración, con si el cuerpo está tenso o está cómodo, te vas a dar cuenta de si la energía del otro te está afectando también. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de poder detectar si es tuyo o si es del otro también, ¿verdad? Pero en este caso a vos ya te estaba afectando, vos te sintonizaste con la garganta, estabas con ese lugar es como cerrado, decías, ¿verdad? Como un nudo que tiene que ver con la impotencia y la comunicación y demás. Entonces, tal vez cuando pasa así, si vos notás ya algo en el cuerpo, es bueno, como hiciste vos también, poder hablarlo. Si querés hablarle a la persona, pero te sentís muy trabada, puedes decir, mira, me está pasando que tengo un nudo en la garganta, expresar lo que está pasando, pero quiero decirte tal y tal cosa. Entonces eso como que te alivia también y lo sacás de tu cuerpo y si era que era de la otra persona, vuelve a la otra persona, ¿sí? Al vos poder decirlo, me pasa esto, pero te quiero decir tal cosa. Como hiciste vos que lo pudiste hablar. Pero claro, en el caso tuyo, Lila te ayudó para poder hacerlo, pero capaz que a futuro vos ya sabés que si tenés algo en el cuerpo, podés hablarlo con el otro y eso se disuelve y ahí podés conversar también. Pero también estar consciente de que el cuerpo te va a veces también, bueno, ahora ya es hablar un poco de esa sensibilidad del cuerpo. Fíjate cómo estás respirando. Yo creo que lo importante es siempre tener un buen registro, como si le sacaras una foto mental a tu estado de paz, ¿no? Como un día que estás tranquila, estás en la naturaleza, en tu mejor ambiente, en tu mejor lugar, ves todo lo mejor y estás lo más calma, como tomar un registro interno, decir, ok, ¿cómo soy yo cuando estoy así? Estoy respirando, ¿cómo? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo está mi mente? Todo lo que es tu ser, tomar un buen registro, como si fueras que haces una foto mental. Luego, Claro. entonces, usás eso como referente. Entonces, cuando estás en un ambiente, porque acordate que somos sensibles a los ambientes también, no solo a las personas, cuando estás en un ambiente o con una persona, observa cómo está tu cuerpo de acuerdo a ese registro mental que vos hiciste de tu estado óptimo. Entonces ahí te vas a ir dando cuenta. Y una cosa que yo sugiero mucho es tener un registro en un diario que tengas, que puedas ir anotando la parte somática, ¿no? Me pasó tal cosa, con tal persona, en tal momento o en tal ambiente, qué parte del cuerpo, y te vas conociendo también cómo es tu cuerpo. Por ejemplo, las personas altamente sensibles suelen tener un aparato digestivo más sensible, entonces tienen tendencia a tener problemas intestinales también, ¿viste? O el síndrome de, ay, ¿cómo le llaman en castellano? De irritable, lo tengo en inglés, Colon colon irritable. irritable, ¿viste? Son tendencias, o la fibromialgia también. Bueno, son situaciones de salud que a veces ocurren más en los PAS, ¿no? Mm. Porque son áreas del cuerpo que más absorben también las cuestiones del otro, ¿no? O lo que te está pasando en tu parte externa. Y ojo que también el pensamiento puede afectar también, cómo estamos pensando. Entonces, viste que hemos hablado un poco de las formas en que nos impacta todo esto, que son distintas áreas, pueden ser los aromas, pueden ser las texturas, etcétera. También recuerden que puede ser el calor o el frío extremo. También la hidratación puede pasar, porque al tener más sensibilidad con el calor, nos hidratamos más fácilmente. Yo acá tengo 4 botellas de agua que lleno en la mañana y a la noche tienen que estar vacías, pero sé que ese es mi cantidad. Para otras personas puede ser más o menos, ¿no? Pero bueno, tener mucho cuidado con el cuidado del cuerpo, porque al ser más sensible
y el cuerpo, que todo repercute, hay que cuidarlo más. Entonces, la presión barométrica, por ejemplo, cuando baja la presión barométrica, a algunos de nosotros también nos hace como un cansancio. Observen esto también. Si en algún momento se sienten como muy cansados, así, fíjense cómo está la presión barométrica. Si están menos de 30, es posible que les haya afectado eso también. Incluso, bueno, la oxigenación cambia. Cuando baja la presión barométrica, que tiene que ver con un cambio en el clima. Seguramente si estaba lindo va a empezar a llover al otro día, bueno, estas cuestiones, ¿no? No sé, para los que son de Bariloche de antes, Gillo, que había una casita antes del tiempo acá, que salía la mujer y el hombre se pone cómo iba a estar. Bueno, esa era la presión, medía la presión barométrica, ¿viste? Y te anticipa cómo va a cambiar el tiempo, ¿no? Así que, bueno. Ahí nos queda un poco de tiempo, pero este tema da para hacer una segunda parte para mí, porque seguro. me quedan un montón de preguntas pendientes, pero te voy avisando con el tema del tiempo para que no se corte de golpe y no nos despidamos ni nada. Pero alcanzo a hacerte 2 preguntas más. ¿Cómo no? Esto, ver la sensibilidad como un don y no como un problema, ¿no? Con respecto a esto de los aromas, por ejemplo, al ser más sensible y somos más sensibles a diferentes ambientes y demás, no es algo totalmente negativo, sino que también puede ser una herramienta de sanación. Por ejemplo, bueno, en todo lo que vengo trabajando, ¿no? En cuestiones de sanación y demás, es como que pude observar que al ser sensible a los aromas, al poner como algunas esencias, ¿no? Que me hacen muy feliz, ¿no? Que me ponen en una especie de contento y me hacen muy bien. Por ejemplo, el óleo 33, ¿no? Sentir ese aroma, o lavanda antes de ir a dormir, poner debajo de la almohada, una velita aromática, ¿no? Es como que al ser más sensible ese aroma, bueno, ahí es como quizás eso que para algunos en algún momento es algo negativo porque sos muy sensible a los aromas, puede tornarse en algo positivo, ¿no? Entonces, con lo contrario, es nutrir esa sensibilidad desde un aroma que te hace bien. Claro, tal cual. Sí, totalmente. Y es como cuando la alta sensibilidad se convierte en recurso, es mi pregunta. Sí, claro, bueno, esto también tiene que ver mucho con las profesiones también, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas altamente sensibles van a estar en profesiones como psicología, doctores, equinoterapia, ¿viste? Trabajando con animales, veterinaria, algunos también, algunos. Entonces, haceme la pregunta otra vez, perdona, que quiero darte la respuesta exacta. Cuando la alta sensibilidad se convierte en recurso. Se convierte en recurso. Es un gran recurso. Podemos hablar en otro momento de la parte oscura de la alta sensibilidad, ¿no? Pero hoy estamos con lo positivo, muy bien. Igual todo sirve porque es todo bueno, digamos, no hay nada malo con ser alta, al contrario, ¿no? A ser altamente sensible. Entonces, te da muchos recursos porque te permite a veces, como decíamos, captar ciertas cosas o cómo las otras personas se puedan estar sintiendo y capaz tener la habilidad de apoyar a alguien, de darte cuenta de cosas que otros no se hubieran dado cuenta y de esa forma por ahí podés acompañar a otras personas mejor, si no estarían solas, capaz que nadie se da cuenta o no los entienden, ¿viste? Aconsejar también es un buen recurso. También podés como enseñar a otros el tema de cómo tomar al tiempo como un amigo, que yo siempre digo, ¿no? Viste que nosotras necesitamos como que no nos apuren, tiempo para poder decidir tranquilas, y a mí me parece que eso es también un recurso, porque hay gente que, viste, a veces se acelera y decide por impulso y todas estas cosas, y capaz que eso para nosotros es un recurso porque nos permite, o sea, puede pasar que tomes una decisión y te equivoques, eso es muy humano, no somos perfectos, ¿no? Pero también te ayuda, como que te da más tiempo a procesar la información y ver cuál sería el mejor camino. Entonces es como un recurso también eso, ¿viste? O puede ayudarte también a evitar cosas que por ahí vos te diste cuenta que este aroma, esto podría ser medio tóxico, otra persona no, que resulta que sí, que era tóxico y te salvaste de una situación que te podría haber enfermado o a otros también, ¿no? ¿Viste? Sí, o como lo comestible también, ¿no? Que a veces sentimos ahí y hay algunas personas que, venga, lo como.
como, Claro, no. tal cual. Hay muchos recursos. Esto también me gustaría dejarlo para la parte 2 porque realmente hay muchos recursos también. Pero quería contar un poquito así rápidamente, por la cuestión del tiempo, que hay muchas personas, por decir famosos, para que tengan algunos referentes, ¿no? Por ejemplo, poetas, escritores, músicos, artistas, bueno, ¿cómo se llama? Terapeutas, psicólogos. Hay personas famosas, por darles un referente, como Lady Gaga, supongamos, que tienen una personalidad altamente sensible. Si ustedes conocen la historia de ella, se van a dar cuenta ahí también. Y muchos otros, ¿no? Estaba pensando en darles así como algunos referentes de personas famosas que yo creo que después de esta charla, si ustedes ponen a pensar un cachito, por ahí se les ocurre otra gente también. Por ejemplo, Khalil Gibran, un gran poeta, ¿no? eh, Princesa Diana de Inglaterra también, persona altamente sensible. Sí, así hay muchos, ¿verdad? Sí. Así que bueno, ¿te ayudé con esta respuesta un poquito? Sí. Sí, sí, obvio. También es como hasta que te aceptás, ¿viste? Hasta que te aceptás completamente y decís, yo soy así. Hasta que me Exacto, acepté completamente y dije, soy así, sí, lo tomé como un superpoder, el hecho de claro, ser tan sensible. Porque, claro, viste, con la mirada ya te das cuenta hasta lo sí, que está pensando una persona, ¿no? Como si está claro, bien, si está mal, cómo está con su estado claro, anímico. Bueno, he claro, pasado por tantas terapias, ¿no? Por el accidente que tuve. Entonces es como saber, tenés acá algo en la garganta, ¿viste? Y ya claro, a partir de esa situación que te conté, ya logro identificar qué cosas mía, qué cosas de otra persona. claro, Entonces es como decir, che, tenés como que... una Entonces ya cosita, le das una referencia al otro y se claro, va convirtiendo en un superpoder, ¿no? A medida que te vas aceptando podés ir claro. investigando y explorando más eso que te pasa. Totalmente. Y yo creo que también hay que tomar en cuenta que siendo altamente sensible, aprender a evitar situaciones innecesarias. Si vos sabés que esta persona va a ser brusca, va a ser rudo y te afecta o habla fuerte, hay necesidad de exponerte también, o sea, saber elegir nutriendo y protegiendo esa sensibilidad también. Y Sí, también totalmente. aclarar que ser altamente sensible no estamos hablando de bueno o malo, de que uno es mejor o peor, no es lo que es y es así, es una característica, pero requiere, esto que quería decir recién, requiere el asumir que necesitamos también cuidarnos también de situaciones que nos van a afectar y que muchas veces son innecesarias. Entonces, utilicemos también este conocimiento de lo que somos para elegir mejor con quiénes vamos a estar, en qué lugares, qué tipo de alimentos, qué tipo de sonidos, el contacto con la naturaleza, busquemos proteger eso también y nutrirnos con lo que nos hace bien. Totalmente. Identifiquemos, yo creo que es muy importante identificar, incluso anotarlo en el cuadernito de ustedes, cuáles son las cosas que a mí me nutren, que me hacen bien, cuáles son las cosas que no, y empezar a caminar en la vida desde esos lugares, porque realmente está bien decir, bueno, esto es lo que yo soy, me parece genial, tener tu propia opinión propia y demás, me parece lo correcto, pero a la vez también poder distinguir, ¿vale la pena exponerme a esta persona y contarle todo esto o lo que fuera que se va a burlar de mí y me va a decir que mira lo sensible que sos, o qué debilucha, o sea, ¿para qué? Si no es necesario. Entonces, como saber elegir, tener esa sabiduría de saber cuidarnos también por esta característica, ¿sí? Totalmente de Eh, acuerdo. Sí. Sí, sí, tal cual. ¿Y cómo nutrirla? Entonces recuerden poder anotar qué cosas me nutren a mí. Por ejemplo, caminar en la naturaleza, abrazar los árboles, sentir el lenguaje de los árboles que sabemos que se comunican, que lo podemos percibir. ¿Cuáles son las personas que mejor me hacen? Tal vez una persona tranquila, que ama la naturaleza también. Yo no podría estar con alguien que patea a un perro, jamás en mi vida. Entonces, no. ¿Para qué voy a ir a decirle, tenés que ser más sensible? Y entonces me pongo yo a mi sensibilidad y a una persona que, viste, hay que denunciarlo, para mí habría que denunciarlo, pero bueno, entonces, ¿cómo elegir con quién voy a estar, qué ambientes, qué entorno quiero crear? ¿No es Sí, cierto? En mi totalmente. casa, un lugar que tenga mis rutinas, mi velita, mis aromas,
nutran esa sensibilidad, ¿viste? Sí, totalmente. Y también, por ejemplo, qué compartir, ¿no? ¿Qué decir y qué no decir con determinadas personas? Como, Exacto, lo hemos hablado. con esta persona hablo algo superficial, Exacto. ¿no? Che, el Sí, clima, sí. Y sí, con otras personas, ¿no? Sí, totalmente. Pero está bueno lo que diste como herramienta de tener un registro de cómo se siente mi cuerpo cuando estoy claro. con determinadas personas, ¿no? Compartiendo. Exacto, exacto. Sí. Y también en la próxima, si hacemos parte 2 les voy a explicar un poquito algunas cosas para hacer, para también nutrir esta sensibilidad y también cuidarla y cómo manejarla, ¿no? Porque es necesario, como te contaba de este paciente que se sobreestimulaba con estos grupos que iba de biólogos y tuvo que implementar esta idea de tomarse un ratito de tiempo para separarse del grupo y reencontrarse y reequilibrarse. Eso se llama autorregulación de las emociones, ¿no? Entonces, Ujú. por ahí en la próxima ocasión les puedo dar algunos tips. También no me quería olvidar, Gillo, de recordarles de que si van online van a encontrar, les cuento, hay una mujer que a mí me gusta mucho, ella se especializa en personas altamente sensibles, se llama Pamela Jara Gómez. Y si ustedes entran a su sitio web, Pamela Jara Gómez, y buscan el test PAS, va a estar ahí. Está el test PAS y el NAS, que es para los niños, NAS para los niños y PAS para los adultos. Van a encontrar que dice ahí si quieren sesión. No, ahí no entren. Entren a la parte del test, que aparece enseguida cuando ponen Pamela Jara Gómez, test PAS. No hagan clic donde dice sesión, sino en el test mismo que les va a aparecer. Buenísimo. Aileen, ya prácticamente estamos en la hora, en cualquier momento se corta, pero me gustaría que dejes tu contacto para que las personas puedan acudir a vos. Y la última pregunta, tipo para cerrar y ya que dejes tu mensaje final, sería si una persona, por ejemplo con este video, si una persona se reconoce como paz por primera vez, ¿qué sería lo más importante que saber? Primero, hacer este test que está disponible, es gratis. ¿Ok? Segundo, recuerden que esto, nacemos con esto, empezar a explorar si estos son características que ya tenía de niño también, ¿sí? O que escuchaba, por ahí no se da cuenta de eso, pero que sí la gente le decía, oh, qué sensible, o cuándo te vas a hacer más fuerte, ese tipo de comentarios, ¿no? Y tercero, hablarlo con un terapeuta. No todos los terapeutas hablan de este tema o conocen del tema, ¿sí? Entonces, si ustedes sospechan que pueden ser PADS, diría que si van a buscar un terapeuta, pregunten como una de las primeras preguntas si la persona, el terapeuta, conoce de este tema, ¿sí? Entonces ahí van a tener un entendimiento un poquito mejor, ¿sí? Porque no todos los terapeutas hablan de esto o lo conocen. Así que es importante. Les paso un número, Sí, les paso, es 294-453-5672. Lo vuelvo a decir, 294-453-5672. Ahí está. hermoso, Aileen, muchas gracias por A este vos, momento. Siempre es un placer hablar con vos. Esta igualmente. información muy valiosa, como dice acá nuestra amiga Pau. Así que bueno, muchas gracias, Aileen. Y a todas las personas que se quieran contactar con Aileen, voy a dejar en la descripción también. Te voy a etiquetar para que puedan acudir a vos por un mensaje directo, quizás un mensaje ahí, eh, las personas que ven Instagram. Y también este video va a quedar descargado para el canal de YouTube que se llama Conexión Interna, así que con el mismo nombre de Instagram de la otra cuenta, ¿no? Igual voy a dejar ahí un fragmento para que circule. Así que bueno, muchas gracias, Aileen. A Tenemos vos, que hacer un 2, así que juntos. pronto vamos a agendar, capaz que puede ser para el fin de semana que viene o para el próximo, para seguir hablando de este tema que creo que le interesa a muchas personas porque el que no es paz seguramente conoce a alguien que lo Claro. sea. ¿Ves? Así Y que, ayuda a que lo comprendan mejor, tenés razón, claro que sí, sí, claro que sí. sí, claro Sí. que sí. Gracias a Bueno, vos. te dejo un beso. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao.